Nuestro proyecto Java Alimento se dedica a entregar colaboración a las empresas, emprendimientos de rubro alimentario en cualquier parte de la cadena de valor, ya sea desde la parte agrícola, la producción primaria, después ya del procesamiento de esa producción o el valor agregado, sofisticación de productos, etcétera. Nuestras líneas son cuatro principales: desarrollo de nuevos productos e ingredientes, desarrollo de diseño de envases y embalajes para la industria alimentaria, servicios de apoyo logístico, de gestión, de calidad, etcétera, y valorización de residuos en el sentido de que la agroindustria y los descartes o subproductos de agroindustria muy potentes en nuestra zona puedan ser ocupados, utilizados en nuevos productos a su vez. La buena noticia es que este mapa tenemos que actualizarlo. A partir de este mes hemos sumado un nuevo colaborador a nuestro proyecto, que es el CGNA, el Centro de Genómica Nutricional de Alimentos de la región de la Araucanía. Así que espero que haya bastantes participantes de esa región. En la lista de inscripción había varios emprendedores e interesados de la región de la Araucanía para participar hoy día en este taller. Espero que a partir de este mes, de partir de esta actividad, que pues, oficialmente es la primera que tenemos con el CGNA, podamos mantener una relación de colaboración y de apoyo ahora a esta región. Nosotros en los 2 años y medio anteriores trabajábamos en la región de O'Higgins, Maule y Ñuble, y como les decía, la buena noticia es que ahora incorporamos a la región de la Araucanía a través del CGNA. Nosotros apoyamos empresas y emprendedores, es decir, aquellos emprendedores que recién están partiendo, por ejemplo, con la temática que vamos a ver hoy día, que es la resolución sanitaria, que es básica para poder iniciar un proyecto o una empresa en el rubro alimentario, y también apoyamos a empresas ya que están más consolidadas o que ya están en ventas. Eh, Otra buena noticia es que tenemos abierto un desafío que se llama Emprender Cubo. Hay 9 desafíos de innovación de distintas empresas. Hay 3 empresas que están colaborando con nosotros: Cocina Gourmet, Etnia y JPK, representante de franquicia de Subway, de la empresa Sandwich Subway, que está en todo el país. Esas 3 empresas han colocado sus problemáticas, sus oportunidades de negocio en función o para el Java Alimento, para que nosotros busquemos emprendedores o empresas que puedan apoyar esas temáticas. ¿De qué se trata Emprender Cubo? Es una plataforma digital que está en la página web nuestra, está en Java Alimentos, que se va a abrir ahora a partir de esta semana. Para que den noticias, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y ahí van a poder ver los desafíos y van a poder acceder al link al formulario de postulación para poder participar de este desafío de innovación abierta, que lo que busca es conectar a emprendedores o a empresas con aquellas ya empresas de alimentos ya consolidadas que requieren soluciones. Por tanto, ustedes pueden encadenarse o pueden hacer nuevos negocios o entregar productos a estas 3 empresas que están participando. Básicamente, ¿de qué trata la innovación abierta? Es un proceso donde se identifican problemáticas de la industria, se buscan soluciones, se validan técnica y comercialmente, se testean en la empresa mandante, en este caso, como les decía, Cocina Gourmet, Etnia o JPK, representante de Subway, y para al final concretar estas ideas de negocio entre la empresa mandante y aquellos que ofrezcan la solución. Este es un proceso de acompañamiento que está en todo momento el Japa Alimento apoyando, nivelando en términos de la propuesta técnica, de la propuesta comercial, y que esperamos que finalmente en el proceso puedan incorporarse estas soluciones a nuevos negocios conjuntos con las empresas mandantes. Otra tips que nosotros hace unos meses generamos el Manual del Emprendedor. Este está en un libro digital que está descargable en la página nuestra, está ahí abajo, japalimentos.cl. Ustedes pueden entrar ahí, pueden pinchar el banner que dice manual, y van a poder descargar en forma gratuita este manual que tiene los capítulos de cómo iniciar un negocio, cuáles son las cosas más importantes de considerar al iniciar iniciar un nuevo proyecto. Y hay un capítulo especial dedicado a los emprendimientos de alimentos, donde se tocan temáticas con lo que vamos a ver hoy día y que Carla nos va a contar.
Ahí están nuestras redes sociales, Facebook, Japa Alimentos Oficial, Instagram, Japa Alimentos Oficial y Twitter, Japa Alimentos. Así que para que puedan seguirnos en esas redes, se va a abrir la convocatoria de Emprenda al Cubo, así como esa se va a abrir otra convocatoria de Generación Hub, que también es una forma de seleccionar aquellos emprendimientos, emprendedores que vemos que tienen buenas posibilidades de crecimiento en el mercado. Eso se va a venir después en septiembre. Así que tenemos hartas novedades, como les menciono, tenemos el Emprende al Cubo, tenemos una nueva generación que se va a llamar en septiembre y vamos a contar ahora con el apoyo del Centro de Genómica y Nutricional de Alimentos de la región de la Araucanía, lo que nos tiene muy, muy contentos. Así que, bueno, saludarlos, que tengan una linda jornada y agradecerles que hayan confiado en el Hub para participar de esta jornada. Dani, las dejo para que sigan adelante con el taller. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, ahí teníamos, como les dije, una pequeña pincelada de lo que nosotros como Japa Alimentos realizamos acá en la región, y en la región de O'Higgins, Ñuble y ahora también en Araucanía. Bueno, sin más, Carla, ya conté un poco cuál era tu currículum, pero tú cuéntanos un poco acerca de ti, de tu expertise y del taller en que vamos a estar hoy día atentos todos. Hola a todos, gracias por invitarme y muchas gracias también por estar acá. Les comento que yo trabajo en la Agencia Chilena para la Calidad y la Inocuidad Alimentaria y hace varios años ya, y durante ese tiempo me he ido especializando en normativa chilena e internacional sobre alimentos, ¿ya? Sobre requisitos de inocuidad y además requisitos de calidad y etiquetado. Así que algo me manejo en ese tema. Es más, ahora Juan Luis estaba diciendo, desde que salió el manual del emprendedor, hay unos capítulos en los que yo ayudé la redacción con el tema normativo específicamente, así que también apoyé en ese sentido. Ahora, sin más, vamos a partir, y voy a empezar a compartir pantalla y directo al grano a lo que venimos. En el tema de preguntas, si tienen preguntas pueden levantar la manito y ahí Daniela me irá avisando porque creo que no puedo verlo para ir respondiendo las preguntas que vayan surgiendo, ¿ya? De partida, ¿qué es la resolución sanitaria y cómo la obtengo? Siempre nos pasa que hay muchas dudas al respecto, la gente se confunde, un trámite igual medio complejo, pero que una vez se entiende no es tan difícil de hacerlo. Lo primero que tenemos que saber, y que al parecer ya saben todos, es que en Chile la Biblia que rige sobre los alimentos es el RCA o el Reglamento Sanitario de los Alimentos, ¿ya? Establece la mayoría, no todos, pero la mayoría de los requisitos que los alimentos tienen que cumplir y los establecimientos de alimentos tienen que cumplir para producir alimentos en Chile y comercializarlos dentro del país, ¿ya? También establece requisitos de nutrición y etiquetado para que sepan, y es diferente de lo que es el Código Sanitario. El Código Sanitario es una ley, y en Chile la mayoría de las leyes para bajar su implementación, o sea, como hacer una bajada a tierra, se hacen a través de reglamentos. Básicamente la ley dice qué hay que hacer y el reglamento dice cómo hay que hacerlo, para que vean cuál es la diferencia. Lo vamos a ver en detalle, les voy a mostrar también dónde está la última versión, para que sepan de dónde descargar todo esto. Hay que tener también una diferenciación porque todo el mundo habla de resolución sanitaria, pero para que sepan, todo el trámite para obtener la resolución sanitaria se llama formalización, ¿ya? Que es una actividad administrativa, pero también tiene actividades de terreno como visitas, ¿ya? Y este es el pronunciamiento, como dice ahí en la diapositiva, oficial de una autorización o rechazo por parte de la Seremi de Salud, para, como dice su nombre, autorizar o no el funcionamiento de un establecimiento de alimentos. Y está basada en la normativa vigente, que como ya vimos es el reglamento de sanitario de los alimentos. En cambio, la autorización sanitaria es el permiso que se te da cuando una vez pasa la formalización y se hace la inspección y todo eso, te dicen, ok, autorizado, y ahí uno tiene la autorización sanitaria. Toda autorización sanitaria lleva asociado un número, ¿ya? Que uno lo tiene que poner en la etiqueta porque es obligatorio, y ese número es la resolución sanitaria,
para que vayan viendo las diferencias. Sin embargo, en términos coloquiales, todo el mundo conoce este proceso y la autorización, todo como resolución sanitaria. Pero existen algunas sutiles diferencias que es bueno que sepan, ¿ya? Ahora, ¿qué pasos debemos cumplir? Primero, tenemos que tener una actividad, iniciar la actividad comercial en el servicio de impuesto interno, o sea, la creación de la empresa, el RUT, todo eso. Luego, tenemos que ir y sacar la patente comercial en la municipalidad. Pero antes de eso, porque la municipalidad nos va a pedir que tengamos la resolución sanitaria, tenemos que hacer este trámite, ¿ya? Entonces debemos completar todos los antecedentes del formulario y esto se hace a través de internet. También se puede hacer en forma física, pero ahora con el tema COVID, al parecer todos los esfuerzos están enfocados en eso y no se está, no sé si en todas, pero la mayoría de las Ceremis no están atendiendo público. Todo este proceso lo vamos a ver en detalle y se los voy a mostrar también cuál es la página y cómo se hace para hacer este trámite, ¿ya? Para sacar la resolución sanitaria y estar en todo este trámite de formalización, hay cosas que son claves y que no pueden faltar porque son críticas. Si no las tiene inmediatamente, no se puede seguir con el trámite, ¿ya? Y una es tener agua potable, ¿ya? Y cómo nosotros podemos certificar, entre comillas, o decir que tenemos agua potable a través de una boleta del agua, que nos llega el agua. O en el caso de lugares donde no hay agua potable como agua potable urbana, digamos, como de los servicios sanitarios, puede estar la resolución de autorización de funcionamiento de un servicio de agua potable particular. También hay que tener alcantarillado. En el caso de ciudades, si uno con la misma boleta del agua, también nosotros garantizamos que tenemos alcantarillado porque estamos en la ciudad. En el caso de lugares como más rurales, se tiene que contar con la boleta del servicio de tratamiento de aguas servidas rural o la resolución de autorización de funcionamiento de un sistema de alcantarillado particular o fosa séptica. Todo esto también, estas resoluciones también se entregan en la Seremía de Salud. Y otro punto crítico es tener electricidad y cómo comprobamos que tenemos electricidad a través de una boleta de servicio. Y como les digo, sin estos 3 puntos claves no se puede seguir con el trámite, todo se estanca, ¿ya? Además, hay otros antecedentes que hay que tener en consideración para poder iniciar el trámite, ¿ya? Que es la autorización municipal según el plano regulador, que es lo comúnmente conocido como zonificación o el certificado de uso de suelo. Este papel o este documento lo tenemos que tener para hacer la formalización sanitaria, ¿ya? Para obtener la resolución sanitaria. Y esto se pide, como dice ahí, en la municipalidad que corresponda y donde va a estar emplazado el establecimiento, ¿ya? O si ustedes son una microempresa familiar, pueden presentar la iniciación de actividades de microempresa familiar debido a esa ley que aparece ahí. Además, hay que tener un plano o croquis a escala de la planta de elaboración de alimentos y de las instalaciones sanitarias, ¿ya? Básicamente lo que se trata de diferenciar acá es cuáles son las zonas donde se producen alimentos y donde están guardadas las materias primas, el baño del personal, etcétera. Para adelantando un poco requisitos para establecimientos donde es consumo al paso, como los típicos carritos donde venden los sándwiches, los completos, ahí no es necesario tener baño público, a diferencia de establecimientos con consumo dentro del local, como los restaurantes, cafeterías, etcétera, sí tiene que haber baño para personal, baño para público, y ese baño para público tiene que ser diferenciado por sexo, y eso es obligatorio, ¿ya? Y también tiene que haber dentro de este plano un croquis o memoria técnica que le ponen de los sistemas de eliminación de calor, olor o vapor y sistema de frío. Vamos a ver un ejemplo de un plano para que no se asusten con todos estos términos porque de verdad que no es tan complejo. Toda la parte del calor hay que indicar en este plano croquis en color rojo, con color rojo donde están las campanas o los extractores de aire, ¿ya? Y el frío se indica de color azul y ahí se indica dónde están ubicados los refrigeradores, congeladores, las conservadoras, etcétera, ¿ya? Disculpa, sí. Te comento que hay una pregunta en el chat. No sé si quieres que te la haga de inmediato. Al tiro, sí, porque después se me olvida. Ya.
La María José Reyes pregunta, ¿para comenzar a fabricar productos necesito tener antes la resolución sanitaria? ¿O puedo Sí, comenzar a fabricar cuando ya esté en trámite? Si es así, ¿cómo podría rotular en el empaque una resolución que está en trámite? no se puede, por eso. Para vender un alimento en forma legal, digamos, la mayoría de las empresas que te compran te van a pedir que tengas resolución sanitaria en tu empaque, el número de resolución. Por lo tanto, no se debiera producir alimentos para venta sin tener todo este proceso cumplido. Esto se hace previo a empezar a funcionar, ¿ya? Y además, a la larga es un poco más barato, digamos, porque puede que la estructura o el lugar donde se esté produciendo, ustedes ya hayan invertido en estructura o en equipamiento y a lo mejor ese equipo y esa infraestructura no van acorde con los requisitos del reglamento y tendrían que demoler, por ejemplo, que ha pasado, o tener botado equipamientos que no son útiles, y no da la autorización por eso. Por lo tanto, siempre es mejor, o sea, hacer todo este trámite que es engorroso previo. O sea, igual podrían empezar a fabricar alimentos, pero no lo podrían vender porque en todas las partes te van a pedir el número de resolución, que es obligatorio y aparece en el reglamento. ¿Ok? No sé si quedó respondida la pregunta. Mira, tenemos otra pregunta de Jimena. Dice, ¿Sí? en el mismo layout van... en el mismo layout, ¿van especificadas las líneas de sistema de eliminación de calor, olor y frío? Sí, la vamos a ver. Tengo un ejemplo, se los voy a mostrar para que tengan una idea de cómo se hace. Creo que vienen unas diapositivas más adelante. Ya. Entonces te hago también la pregunta. María José dice que sí, que muchas gracias, entendió la respuesta. Y Pablo está preguntando, Pablo Ortega dice, ¿cómo certificamos la tenencia de electricidad si contamos solo con paneles fotovoltaicos? Me dejó complicada ahí, porque la verdad es que las Ceremis piden el tema de contar con la boleta, esa sería la certificación. Si él me deja su correo, yo puedo averiguar con mis contactos en alguna Ceremi o en el Ministerio de Salud y le respondería por correo, porque la verdad no sé cómo comprobar ese tema. No sé si las Ceremis tendrían que ir a hacer una visita, digamos, y comprobar que efectivamente está este panel o definitivamente no se puede. La verdad es que no sé. Como el tema de los paneles fotovoltaicos es como más novedoso y la regulación y todo el aparato estatal es más lento, quizás aún no lo tienen considerado. Entonces, como no lo sé, prefiero hacerles llegar después la respuesta una vez que averigüe. Ya, si él Perfecto. quiere, si tú me anotas el correo de él, Sí. Carla, aprovechando lo mismo, lo hacemos en todos los talleres prácticos. okay. Después, si les queda alguna consulta, algo más puntual que preguntarle al relator, eh, tienen que mandar solamente mandando el correo a Javalimentos, perdón, a contacto @javalimentos, yo lo derivo digamos, a cada uno de los relatores. Así que si necesitan, de todas maneras anoté su correo, el correo de Pablo. Igual muchas gracias porque es algo que no lo había considerado y es bueno saber cómo se está evaluando ese tema y cómo se va a hacer a futuro, porque en algún momento esto va a ser más masivo. Claro. Y la última pregunta, Carla. Don Eusebio Lillo, que él es de Colbún, es un emprendedor que está hace muchos años con nosotros, desde el 2019, pregunta, ¿en qué casos no se necesita resolución sanitaria? Lo vamos a ver más adelante, pero hay algunos casos, pero no son muchos, la verdad. Son como bien puntuales y se está trabajando en una modificación del reglamento para flexibilizar el tema de resolución sanitaria para establecimientos transitorios, digamos como son ferias costumbristas, fiestas religiosas, las ramadas típicas, las fondas, eh, pero lo vamos a ver también, vamos a avanzar. ¿Sigo nomás? Sí, Carla. Okay. Gracias.
Bueno, como les dije, entonces, la autorización municipal, según el plano regulador, o la zonificación, o el certificado de uso de suelo, se pide en la municipalidad, y hay que tenerlo previo antes de iniciar todo este trámite de formalización. Aquí pueden ver un ejemplo de croquis, que es real, que se lo pasaron a una Seremía de Salud, y como pueden ver, es el mismo donde se marcan los sectores de frío y aire. Y acá, por ejemplo, en azul está, aquí habían congeladores, aquí hay este es un mesón de atención, por lo tanto esto es una conservadora, esas típicas que son como con vitrina y están los alimentos puestos ahí con frío. Acá había una congeladora. Y en esta parte donde se preparan los alimentos, aquí estaba la campana, digamos, las campanas de extracción de aire, y así se marcan con color, para que vayan viendo. Y se hace esto a escala, es importante, esta escala creo que es de 1,50, si no me equivoco, y acá, no sé, pone la entrada, mesón de atención al público, mesón de público, acá está la caja, acá hay otro mesón de atención, acá hay un mesón de trabajo donde probablemente preparen los alimentos, un lavamanos, y todo eso se va marcando, y hay que diferenciar los sectores donde se preparan alimentos, donde se almacenan, y como les dije antes, súper importante evidenciar dónde está el baño o los servicios sanitarios para trabajadores y para público en el caso de que sea necesario para público, que sería como los tipos restaurantes, que en este caso es un local de comida al paso, por lo tanto no necesita un baño público, y solo este baño que es para los trabajadores. ¿Ya? Vamos a seguir. Otros antecedentes que hay que tener en consideración sería la descripción general de los procesos de elaboración. Ya, básicamente es como describir lo que uno va a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer mermelada, es decir, ya, mermelada, cocimiento de la fruta, se cose a tanta temperatura por tanto tiempo, luego se envasa, luego se pasa por el tema del vacío, poner los alimentos o los ingredientes que se utilizan, hay que describir el flujo, y eso todo bien listado. También hay que hacer un listado de las materias primas que se utilizan, ¿ya? Esto es como para más empresas que elaboran alimentos como envasados, ¿ya? Porque no podemos hacer como un listado de materias primas utilizadas tan exacto, digamos, para los restaurantes, porque generalmente van variando los menús, ¿ya? Entonces todo esto depende del establecimiento. También hay que marcar en esta página que vamos a ver, en la página de internet, se tiene que marcar cuál es el rubro al que se destinará, es decir, el tipo de instalación, de establecimiento de alimento con consumo, establecimiento de alimento solo para expender, establecimiento para elaborar alimentos, y eso lo vamos a ver también cuando revisemos cómo se ve la página, ¿ya? Y a los fines que se dedicará. Esto, perdón, me apreté mal. Y aquí vamos a ver si es que todo funciona como corresponde. ¿Se está viendo mi página de internet o no? No, todavía está la presentación, Carla. ¿Todavía está la presentación? Escucha. Sí. Déjame marcar. Si quieres, dejas de compartir y vuelves a compartir ahí a lo mejor. Sí. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir pantalla. Sí. Ok, ahí sí se debiera ver el internet, ¿o no? Ahí sí. Carla, no sé si te hago las preguntas. Hay una pregunta, por ejemplo, acerca del croquis. Me preguntan si el croquis debe estar realizado, ¿lo puede hacer el emprendedor o tiene que ser un profesional acreditado? No, no hay ningún requisito para que el croquis lo haga el emprendedor, lo pueden hacer ustedes. No es necesario pagarle a alguien para que lo haga. ¿Ya? Y Estefi pregunta, ¿se puede hacer solo una línea de proceso o debo explicar cada una de las etapas en detalle? Uno piensa que es como complejo, pero en realidad es explicar, es un parrafito, no es nada muy elaborado, así como se cocina a 200 grados por tanto ingrediente. Ahora, si son mermeladas, digamos, de varias frutas, y van a pasar por el mismo proceso, se describe solo el proceso, y en otro lado se describe cuáles son las materias primas. Ahora, si tienen diferentes procesos, no se hacen mermelada y charqui, estoy inventando, obvio que tienen que ser separados porque son productos muy diferentes, ¿ya?
Ya, y la última pregunta dice, Luis Albornoz pregunta, también él es un emprendedor que está hace mucho tiempo con nosotros. El baño estaba afuera, a 4,5 metros, dice, ¿puede tener acceso desde el exterior? Es decir, salir al aire libre e ingresar al baño. Sí, se puede. Lo que pide el reglamento es que el baño no esté en contacto o esté aislado de la zona de preparación y almacenamiento de alimentos. Entonces puede estar afuera. ¿Ya? El que salga o entre, lo importante ahí es que se laven bien las manos y que se utilizan ropa protectora como las típicas pecheras, cofias, se las saquen antes de ir al baño y luego se las vuelvan a poner, porque yo he visto casos de gente, no, si yo me lavé las manos, pero claro, fueron al baño con toda su ropa protectora, entonces la contaminación cruzada ahí no es, no es de los mejores, ¿ya? Ya. Carla, disculpa, la última también dice, Bernal dice, en una fábrica de alimentos que ya tiene resolución sanitaria, pero que hace poco tiempo construyó un casino para sus trabajadores, ¿el casino también necesita autorización? Lo que dice el reglamento es que si se hace cualquier modificación de la edificación o de la estructura que pueda afectar la inocuidad de los productos que se hacen, se necesita sacar una resolución sanitaria de ese lugar. Si el lugar no representa como que no altera el flujo, digamos, del proceso de alimentos, no. ¿Ya? No sé si se entiende. Perfecto. Ya, Carla, sigamos y después hacemos las siguientes preguntas. Ok, estábamos en los fines a los que se destinará según el Servicio de Impuesto Interno, porque este dato lo piden. Antes de hacer la formalización, cuando uno empiece a poner todos sus antecedentes, esto lo piden. Y está en esta página, en el Servicio de Impuestos Internos, igual la presentación yo creo que queda y se ve ahí el link, está marcado. Y ahí está la página, si es que la quieren anotar, son los códigos de actividad económica. Y acá aparecen todas las actividades económicas con sus respectivos códigos y son gigantes, pero lo que yo hago es poner control F, por ejemplo, y marco, no sé, elaboración. Y ahí me aparece, por ejemplo, elaboración y conserva de carne, elaboración de productos cárnicos, y toda esta parte es de carnes, digamos. Acá hay harina de pescado, entonces acá ustedes se tienen que buscar de acuerdo a los productos que vayan a hacer. También hay temas de restaurante. Si es que no escribo, si es que escribo bien, va a salir, no sé. No, es restaurante. Ahí está. Actividades de restaurante y de servicio móvil de comida. Así que, y aquí aparece otro. También, suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comida. Estas serían como los, como estos típicos catering, digamos, ¿ya? Actividades de servicio de bebida, cabaret, discoteca, otros servicios de bebida. Entonces aquí aparecen todo lo que ustedes pueden hacer, ¿ya? Aquí tendrían que buscar cuál es su código, a lo que se van a dedicar, y esto ustedes lo tienen que saber de antes, porque se supone que para hacer toda esta postulación, ustedes ya crearon en el Servicio de Impuestos Internos, ya se inscribieron, ya iniciaron actividades, y ahí tienen que poner estas actividades, las que más les representan. Y esas son las que se pide para ponerle en todo el proceso de la formalización para sacar la resolución sanitaria. Voy a dejar de compartir para volver a mi presentación. Me confundí de nuevo. Y ahora de nuevo compartir pantalla y... Carla, y así aprovecho y te hago las otras preguntas que quedaron un poquito pendientes. Mira, sí. Jimena dice, se recomienda el flujograma y además la descripción breve. No sé si es pregunta, Jimena, pero comenta. No es una recomendación, es una obligación. Ah, perfecto. Y no Luis pregunta, disculpa, y Luis pregunta, ¿hay alguna distancia máxima del baño? No, o sea, no es parte del reglamento sanitario, es parte de las leyes laborales, donde establecen que una cierta cantidad de baños por trabajadores, y eso lo tienen que cumplir, porque es otra ley que no va a la par acá. No recuerdo el número de cuántos baños por trabajador, pero aparece, sale en la ley,
de seguridad laboral, si no me equivoco que se llama. Y además ahí establece la distancia máxima que tiene que haber entre el lugar de trabajo y el baño. También está ahí, ¿ya? Generalmente en este tipo de casos, que son como restaurantes y cosas así, o pequeñas plantas o establecimientos de alimentos, los baños nunca están demasiado alejados. Esto generalmente se da para campo, para la gente que cosecha y le ponen los baños químicos, tienen que estar a cierta distancia, y ahí es donde es más problemático, digamos, porque ahí las distancias son más largas. Mira, y la última pregunta, disculpa, la última pregunta que hace Florencia dice, ¿cómo se debe sacar resolución sanitaria para operar una cocina oculta? Dark Kitchen. ¿Cuáles son las cocinas ocultas? Sí, pero ahí el término dice Dark Kitchen. Entonces, ¿es una resolución sanitaria por todo el lugar o una por cada cocina que se arrendará? Es que me pillaste con no sé qué es un dark concepto Dark Kitchen. Que ella puede escribir lo que se trata, le puedo responder porque la verdad es que no lo había escuchado. Lo que es Dark Kitchen. Cuando te respondan después yo le puedo responder a ella. Ya, esto ya lo habíamos visto y aquí hay un flujograma, digamos, de un proceso de ají merquén. Entonces, como tienen ají fresco, pasa por el secado, que es deshidratado, después ahumado, molido con especies y envasado. Ese es el flujograma. Ahora, la descripción, toman ustedes el mismo proceso que hicieron, si se fijan no es nada muy complejo, y ponen ají fresco, ya recibimos las materias primas de tal parte. Secado, la deshidratación dura tanto tiempo y a tanta temperatura. Ahumado, el ahumado también lo mismo, molido con especia a través de manual o de la máquina X, y envasado se envasa en envases de tal tipo, bla, bla. Cortito, nada muy... pero que describa bien lo que se hace, básicamente los procesos a los que son sometidos y las temperaturas, ese tipo de cosas, ¿ya? Para que no crean que es como así, muy complejo. En general, esto se complejiza mucho más en empresas muy grandes que producen muchos alimentos, etcétera, como, no sé, pues, Carosi, ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, este proceso, la formalización, que digamos que es todo el proceso para poder tener la autorización o resolución sanitaria, tiene dos vías, digamos, o dos posibles o posibilidades de trámite, ¿ya? Y eso depende del riesgo que represente el producto que uno está elaborando, ¿ya? Están las de mayor riesgo y las de menor riesgo. ¿Y en qué se diferencian? Que las empresas de mayor riesgo van a tener una visita física del fiscalizador para ver el establecimiento, la planta, digamos. Esto no debiera demorarse más de 15 días. Ven si se... bueno, y se va a demorar, por ejemplo, más de 30 días desde que se presenta, hasta 30 días, perdón, desde que se presenta toda la documentación, va al fiscalizador, y si hay algunas correcciones que hacer, porque a veces sucede que no tenemos todo tal cual como la Seremi lo pide, alguna cosita que haya que modificar, se modifica eso, luego se puede solucionar y ahí te aprueban la resolución sanitaria, ¿ya? Ahora, si son actividades o alimentos de menor riesgo, no se requiere esta visita del fiscalizador y se aprueba inmediatamente la resolución sanitaria, ¿ya? Vamos a ver cuáles son los alimentos que requieren y cuáles no requieren esta visita. Lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo se realiza el trámite? ¿Ya? Lo vamos a ver, vamos a entrar a la página que es Seremi en línea. Ahora me imagino que ven ustedes esta página, que aparecía ahí el link que era como seremidigital.cl. Acá se realizan todos los trámites que tengan que ver con autorizaciones de la Seremi de Salud, no solo alimentos, sino otro tipo de cosas que se requiere resolución sanitaria, pero para esas actividades que no tienen que ver con alimentos, ¿ya? Acá se puede entrar de dos formas, por clave única o inscribirse en la página y crear su propia password y contraseña y nombre. Pero es mucho más fácil, yo creo, entrar por la clave única. Así que yo voy a entrar con mi clave única. No anoten mi root. Bueno, acá nos dice la página que siempre aparece al principio,
es que si tienes algún problema o no sabes cómo manejarte en la página, puedes descargar los manuales. Los manuales tienen fotos y muchas cosas de cómo manejarse en la página. Es como súper técnico y bien didáctico. Dice, haga clic acá, llene aquí, ponga su correo. Es como bien de ese tipo. Pero vamos a saltar nuestra parte y vamos a irnos directo a lo que nos convoca. Entonces acá te da la bienvenida y te dice ya qué es lo que quiere hacer, cuál es su duda, bla, bla, bla. Pero aquí está todo lo que ellos hacen y todos los trámites que se pueden hacer por internet, entre ellos la autorización de alimentos. Así que como nosotros estamos viendo el tema de alimentos, nos vamos directo aquí, autorización de alimentos. Carla, Y acá, ¿te puedo interrumpir un minuto? Es que justamente una pregunta que yo creo que puede ser de varios. Para una empresa que tiene root, ¿tendría que pedir clave única o el representante legal debería entrar con su root? yo acá entré con mi propio root, no creo que sea necesario que sea el root de la empresa la clave única, es como, porque todos esos antecedentes se piden luego adentro en los formularios, porque te pide la autorización, le piden el giro, todo eso, ¿ya? Ah, perfecto. Entonces, para ingresar con clave única solamente tendría que ser el que está encargado, digamos, de realizar esta gestión. Claro. Sea el representante legal. Ahora, no, si quieren no entrar por clave única, en la página, yo entré directo por clave única, pero hay otra sección donde uno puede crear su propia clave, y ahí la pueden crear como empresa si quieren, y ponen el correo de la empresa y el password, no requiere mayor tema. Digamos que esto no es como servicio de impuesto interno, acá no te van a corroborar si es que la empresa está dando boletas, nada de eso. Esto es solo para ver aspectos sanitarios, higiénicos y calidad, ¿ya? Ah, Entonces, se hace como un registro, entonces. Si no ingresan por clave única, se puede hacer un registro en la misma página con los datos que cada uno estime conveniente ingresar. sí, no piden más. Por ejemplo, yo no tengo empresa y puedo entrar aquí sin ningún problema. Ya, y acá están todos los tipos de actividades o de establecimientos los que sacan, digamos, resolución sanitaria. Entonces, digamos, por ejemplo, como dijimos, el reglamento sanitario no solo es la elaboración, también es almacenamiento, venta, mantenimiento, de todo lo que tenga que ver con alimento, incluso transporte. Por lo tanto, acá están las autorizaciones para vehículos de transporte de alimentos, para vendedor ambulante, que son los típicos carritos, que también se les solicita resolución sanitaria, y acá está para distribución de alimentos, que son solo los que venden, y acá hay local de elaboración de alimentos con consumo al paso, que serían los típicos carritos que venden los completos, los churrascos. Acá hay una local de elaboración de alimentos con consumo, en el lugar serían los típicos restaurantes. Acá está elaboración tipo envasadora, digamos, elaboración tipo procesadora, y ahí, por ejemplo, este generalmente calza con los packing de las frutas en el sur, que solo envasan, digamos, como que no tienen un proceso ahí, solo se dedican a envasar y ahí uno puede, y obviamente tiene otro tipo de requisitos. Entonces, y acá están los locales de expendio de alimentos, que serían almacenes, supermercados, ese tipo de cosas. Local de expendio de alimentos con consumo, que sería locales que venden alimentos envasados, pero además tienen consumo interno y al paso, y ahí uno tiene que determinar cuál es el que más le queda. Yo creo que en este caso vamos a hacer el general, que es local de elaboración de alimentos, que es como más, abarca mayor cosa. Y ahí Carla, nos dice. Disculpa, ¿sí? Ahí hay una pregunta, porque Rodrigo dice, la sala de envasado de miel, ¿a qué categoría corresponde? Es que depende de lo que vaya a hacer, porque yo le pondría, solo envasa, sería solo envasado de miel. Sí. En todo caso, vale decir que todo esto, las Seremi de salud funcionan cada una independiente, digamos. Entonces siempre depende un poco del criterio de la Seremi, del fiscalizador. Entonces, uno puede estar muy segura de que ese es tu tipo de local y que estos son tus requisitos, pero a veces el criterio de la Seremi, por ejemplo, en el caso de la miel, es decir, no, porque usted transporta, así que, y además el envasado usted lo etiqueta, entonces puede ser proceso. Hay que averiguarlo, si es que no quieren algún mal momento, sería
habría que averiguarlo, pero yo, en el caso de la miel, hay que ver bien el proceso. Si solo reciben la materia prima y van a envasar, yo pediría el de envasado, ¿ya? Ahora, si tienen algún pequeño proceso, sería de proceso. No sé si se va entendiendo. Yo me imagino que en el caso de la miel no hay proceso, uno toma la materia prima y la envasa y sería, así que yo me quedaría con almacenamiento. Sí, ¿Ya? él dice, en realidad va a ser cosecha y envasado de miel. Ah. Ahí hay un área gris, porque todo lo que es como producción primaria, digamos, que está como directamente sin una instalación de alimento propiamente tal, digámosla, porque eso no, se supone que el Ministerio de Salud o la Seremi tienen autoridad, pero no se meten mucho porque ellos dicen que no tienen autoridad, entonces hay como un tema ahí. Creo que el SAC tiene mayor normativa respecto a miel, tengo entendido. Lo que sí, la miel tiene requisitos de etiquetado que se tienen que cumplir y requisitos de identidad, digamos, de la definición, cumplir con la definición de miel para llamarse miel. Y eso también sale en el reglamento, ¿ya? Pero en este caso yo creo que si bien es cosecha y envasado, yo lo dejaría todavía en envasado, porque en la parte de cosecha no hay mucho que tú puedas manejar, digamos, en la instalación. No sé si me doy a explicar, porque están las cajitas con la abeja y están al aire libre, uno no puede manejar todos los requisitos que se te piden para un establecimiento de alimentos como tal, digamos. Entonces, tu establecimiento de alimentos partiría en el momento en que empiezas a envasar. No sé si se entiende lo que trato de decir. Pero básicamente yo lo haría con el de envasado, ¿ya? Para que quede claro. Ya, mira, Rodrigo Ahora, te agradece la respuesta y Orlando Vargas dice, hay apicultores que hacen mezclas de miel, polen y propóleo. En ese caso, ¿sería procesamiento? sí, ahí sí que sí. Sí, porque no solo están envasando, hay otro, la Seremi puede considerar esa mezcla un proceso, ¿ya? Y yo ahí me tiraría con elaboración de alimentos, ¿ya? Para no tener problemas. Y Gracias. bueno, ahí dice local de elaboración de alimentos, que fue como el más general, el que abarca la mayoría de los casos. Y acá dice descripción, destinadas a elaborar alimentos para después distribuir las instalaciones que los van a comercializar y se les conoce como fábricas de alimentos, ¿ya? Bueno, ¿a quién va dirigido? Personas naturales y jurídicas que desean instalar o modificar, lo que les comentaba recién a raíz de la pregunta, cuando hay una modificación estructural o quieren agregar otro tipo de alimento a su elaboración, a su planta, también hay que hacer la modificación y sacar otra resolución sanitaria, ¿ya? Y acá te van a pedir lo mismo que ya les nombré recién, todos los requisitos que necesito para hacer el trámite. Y acá esto yo ya se los nombré, porque era el plano, el comprobante de pago del agua o la hora de agua de alcantarillado en particular, agua potable, autorización municipal, que eso es la zonificación, el croquis, los sistemas de control de calidad que contará. Ahí lo vamos a ver más adelante a qué se refiere con eso. Sistema de eliminación de desechos, que también lo vamos a ver, y la descripción general de los procesos que ya se los comenté, el listado de las materias primas y el listado de los tipos de alimentos. ¿Cuál es el costo? Para verlo, tienen que ver los aranceles del 2020, la vigencia, y les dice cuánto dura esto, que en realidad es como que se va, si uno no hace ninguna modificación, la resolución se va renovando sola. Y cómo hago el trámite, te dicen en la misma página que estamos ahora, y cuál es el marco legal. Y acá salen los fines para elaborar. Entonces uno dice, ya, yo quiero elaborar aditivos para la industria de alimentos. Que eso es como súper típico de los emprendedores que están tratando de hacer aditivos, entonces sería por acá. Pero también tienen que pensar que los aditivos en Chile están súper restringidos y no se puede hacer cualquier cosa como aditivo, tienen que ver si es que efectivamente está en el reglamento permitido su uso, ¿ya? Alimentos para deportistas, para bebidas, cecina y hamburguesa, conservas, por ejemplo, y serían como las mermeladas, emparedados, y acá salen todos los tipos de
de cosas que cuáles son los requisitos que debiéramos cumplir. Entonces, todavía nosotros no iniciamos el trámite, estamos recién viendo todo lo que tenemos que cumplir. Ya, por ejemplo, yo quiero hacer algo que sea, a ver, jugo de fruta. Apretamos ahí, vamos a ver los requisitos. ¿Qué es lo que nos va a pedir la Ceremi para esto? Y acá nos dice todos los artículos que tenemos que cumplir. Ay, algo pasó. Ya, ahí está. Todos los artículos del reglamento sanitario que tenemos que cumplir como requisito para este tipo de establecimientos de alimentos, ¿ya? Y acá aparece el artículo en cuestión, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 35 debe contar con ventilación adecuada para evitar el calor excesivo, dar cumplimiento a lo establecido en rotulación o publicidad, deben disponer de un sistema eficaz de evacuación de aguas residuales, que si tiene alcantarillado ese es el sistema, ¿ya? Es como para... acá zona de preparación de alimentos debe estar separada de los recintos destinados a alojamiento, servicios higiénicos, vestuario y acopio de desechos. Entonces, todo ese tipo de cosas aparecen acá, y esto es más que nada como para facilitar un poco el cumplimiento de los requisitos por parte de la gente, como para que no lean todo el reglamento, aunque yo siempre recomiendo echarle una mirada, porque si bien acá te ponen todos los requisitos, no es una lista exhaustiva, puede que haya alguno otro que se les haya pasado, ¿ya? Disculpa, Luis Albornoz Sí. pregunta, Ay, no ¿cuánto? se me sale. ¿Me Ahora sí, escuchas? te escuchaba Ya, cortado. Sí, ahora sí. perfecto. Mira, Luis Albornoz pregunta, ¿cuántos fines se pueden agregar? Se pueden agregar varios, los que uno estime conveniente, pero se van sacando resoluciones aparte, digamos, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago mermelada y charqui, tengo que tener aparte porque son procesos diferentes, ¿ya? Y probablemente no puedan estar en el mismo lugar. No sé si me explico. Por ejemplo, el tema de tener productos animales, de origen animal, con productos que ya están preparados puede ser un riesgo, y probablemente la Ceremi no permita que en una misma línea de producción, no en instalaciones separadas, se hagan este tipo de productos. No sé si me doy a entender. Sí, por ejemplo, yo hago diferentes tipos de galletas, ¿cachai? Yo hago diferentes mermeladas de diferentes tipos. La idea es que los fines no sean muy diferentes. En el caso estoy hablando de esto de elaboración de alimentos, porque si tenemos un restaurante es diferente, porque ahí es otro tipo de requisitos que cumplir, y claro, pueden haber, en el mismo lugar se pueden elaborar alimentos o los platos, digamos, que son de origen animal y de origen vegetal. Sin embargo, hay todo un tema de requisitos de evitar la contaminación cruzada, de que no se deben mezclar productos crudos con los con cocinados, etc. Entonces, son requisitos diferentes. Yo me dedicaría al fin que corresponde. Así, por ejemplo, si elaboro hamburguesas, pueden ser de diferentes ingredientes, pueden ser de pollo, de carne, etcétera, pero tu fin es hamburguesa. Si hago elaboración de encurtidos, puede ser, no sé, longaniza, cecina, etcétera. Nada que ver encurtido, dije nada que la palabra. Elaboración de, ¿cómo se llaman eso? Las longanizas tienen un nombre, pero bueno, se me entiende. ¿Qué otro tipo por ejemplo, elaboración de bebidas, de una fábrica que hace bebidas, pero puedes tener de diferentes sabores? Ahí sí el mismo fin, digamos, pero no pueden ser fines muy diferenciados, muy diferentes de uno del otro. No sé si estoy respondiendo. Ahora se me salió la página por estar mucho rato, y vamos a entrar de nuevo para ver cómo se ve cuando ya iniciamos el trámite, porque como les decía, esto nos estaban dando solo los requisitos, no nos estaba
No hemos iniciado el trámite, no hemos hecho nada todavía. Carla, tengo otra pregunta de Orlando Vargas. Dice, en un plantel de gallinas ponedoras que solo envasa los huevos en bandejas y cajas, ¿requiere permiso de envasado? Sí, sí, es un envase. Tienen que entender que acá es todo tipo de alimentos, todos entran y si aunque las saquen y las pongan, sí requiere una resolución sanitaria, ¿ya? Todo, las plantas, quizás no es de alimentos, pero sí, por ejemplo, una planta de gallinas ponedoras necesitaría también un permiso sanitario, digamos, no una resolución de que no está contaminando afuera, etcétera. Las producciones de animales, digamos, también requieren permiso que no son los de alimentos, son otro tipo de permiso, que va por otra vía. Así que sí, siempre se necesitan estos permisos para cualquier tipo de alimento. Ya, esta parte ya la habíamos visto, habíamos entrado a autorización de alimentos, estábamos en local de elaboración de alimentos, esto ya también lo habíamos visto, y habíamos visto, lo cerré, aquí, elaboración de alimentos, y nos explica a quién va dirigido, y el trámite, y ahora sí vamos a ir al trámite. ¿Y está yendo el trámite? Sí, está pensando. Ya, acá son los antecedentes que hay que poner. Tipo de instalación. Entonces, nos aparece cualquier tipo de instalación que uno quiera hacer. Por ejemplo, carros móviles, local de almacenamiento tipo bodega, local, y como nosotros ya dijimos que queríamos, era local de elaboración de alimentos, pero es para que vean qué otro tipo de local de elaboración tipo envasadora, el caso de la miel, local de elaboración tipo procesadora, eso ya es como más detallado, digamos. Local de expendio de alimentos con consumo, local de expendio de alimentos, casetas, vehículos de transporte, vendedor ambulante. Entonces vamos a elegir local de elaboración de alimentos, ¿ya? Se fijan, estos son, y acá son los fines, y acá uno marca lo que va a hacer, digamos, y estos son los fines, y si quiere, y voy a marcar acá, por ejemplo, elaborador de conservas, y a ver si es que me deja poner elaborador, a ver, de leche, que sea como diferente, a ver qué nos dice. Ahí se pone el nombre de fantasía, el giro municipal, eso se los va a dar una vez que saquen, que cuando consulten en la municipalidad, ahí te van a decir local para, por ejemplo, son los típicos botillería, local de consumo, local de elaboración de alimentos, y eso es lo que se pone acá. En general van cambiando un poquito de acuerdo a las municipalidades, pero ese dato lo tienen que tener. Ya, acá acá eligen cuál es la región en la que van a hacer el trámite, por ejemplo, metropolitana. Y acá tienen que poner diferentes cosas porque aquí ellos calculan el nivel de riesgo de la instalación. Entonces tiene que poner cantidad de personal femenino que maneja la empresa, del personal masculino, cuánta es la capacidad que ustedes estiman que se va a producir, ya sé que no están produciendo, pero es una estimación, ya cuál va a ser el horario de trabajo, cuáles son las instalaciones que colindan con su empresa. Por ejemplo, al norte, con un local comercial, calle, colegio, hospital, industria, citorías o vivienda. Y, ahí y ellos van determinando qué tan riesgoso puede ser. Porque, por ejemplo, si está al lado de una industria, ya es más riesgoso, ¿ya? Y ahí se ponen en las instalaciones colindantes al sur. El nivel de ventas también es una estimación, cuál es la superficie construida y la superficie total de las zonas de elaboración. Ya, por ejemplo, una superficie grande, pero donde se elabora el alimento en una parte más chica, y eso también se pone ahí, ¿ya? Y acá esto se va calculando solo, uno dice ya, la capacidad máxima de proceso puede ser en kilogramos, toneladas, unidades, y el nivel de venta se pone en UFs, ya aquí, y lo otro en metros cuadrados, y uno va rellenando. Luego uno puede solicitarlo, ver de nuevo cuáles eran los requisitos, como para no equivocarse, que uno pone aquí mostrar o ocultar, pero lo tenemos oculto ahora. Y
acá te dicen que son todos los antecedentes que hay que adjuntar. Uno aprieta ahí y va adjuntando los antecedentes que te piden. Por ejemplo, el pago del sistema de alcantarillado, o el plano del croquis, que ya lo habíamos visto, la descripción general de los procesos, y acá todo eso se va subiendo en forma, tiene que estar, uno lo redacta y lo sube electrónicamente, ¿ya? El listado de las materias primas y el listado de los tipos de alimentos, y uno los pone ahí y los va poniendo. Y acá están los datos de uno, como ven ahí salen todos mis datos. Acá está la dirección de la instalación, los datos de referencia, la comuna donde va a estar, y acá está el contacto para el trámite, lo que hablaba alguien. O sea, puede hacer esto, usarlo con otra clave única, pero esta parte es el contacto que va a tener la Seremi en el caso de que necesite una visita, digamos, y va a ser el contacto para el trámite, y ahí tienen que poner cuál es la relación que tiene con la empresa, por ejemplo, el encargado de calidad, el dueño, el representante legal, etcétera. ¿Ya? Acá también se declara el capital básicamente porque con eso pueden calcular cuál es el valor que les van a cobrar del trámite, ¿ya? Y acá si es que tienen algún beneficio, porque también les baja el valor del arancel del trámite. Por ejemplo, microempresa familiar no cobran el trámite el precio completo, sino un poco más barato, ¿ya? Acá se van viendo todos los archivos que se han ido adjuntando y uno los puede eliminar, etcétera. Y acá uno declara que estás cumpliendo con todo. Y ahí puedes hacer una simulación. Se recomienda siempre simular antes de enviar el trámite, ¿ya? Y vamos a ver si es que nos aguanta una simulación, no llenamos nada, pero ya debe poner un capital inicial. Vamos a poner, no sé, muchos ceros. Sin beneficio. Vamos a ver qué nos aparece. Esto es así inventando. Y acá nos aparece, nos dice ya, esto es una simulación y esto sería como la supuesta, nuestros antecedentes, los datos del solicitante, contacto para el trámite, los datos generales, y ahí me sale el valor según mi capital declarado de cuánto es lo que yo tendría que pagar por el trámite. Igual bueno, es que igual lo puse harta plata, pero igual es su cantidad. Entonces acá dice los fines, descripción, elaborar conserva y productos lácteos, y estos son todos los antecedentes que yo tengo que cumplir y que se supone que tengo que subir. Todas las descripciones que también los puse, y acá aparecen todos los requisitos que yo debo cumplir para que se autorice esta cosa, ¿ya? Y una vez que uno vea y esté seguro de que está cumpliendo con todo eso, uno se devuelve, digamos, a donde estábamos antes y pone guardar, ¿ya? Ahora no lo vamos a hacer porque no tengo nada que guardar y capaz que me vengan a inspeccionar de la Seremi. Uno pone ahí declaro y guardar el trámite, y ahí se inicia todo el proceso. Hay que hacer el pago de lo que corresponda, pero te va a llegar un link donde hacer el pago, etcétera, y te van a avisar de si es que tienes que cumplir algún requisito adicional, como por ejemplo implementar el sistema HACCP, ¿ya? Y si es que se requiere, digamos, que se vea y se verifique en forma física, como dijimos, esta tramitación podía ser de 2 vías, te van a avisar qué día van a ir a ver el establecimiento, ¿ya? Carla, ¿Y? te interrumpo un minuto, tengo varias preguntas en el chat que están todas relacionadas con lo último que tú has expuesto. Loreto Morales, por ejemplo, dice, en caso de catering o banquetería, ¿cómo se pone el fin? Aparece todo acá. Catering o banquetería sería servicio de elaborar. Hay que buscar el que más parezca. Sería como servicio de elaboración, de entrega, había uno, si es que no me equivoco. Hay que verlo. Sería como servicio de elaboración de alimentos o de platos preparados, si aparece. Lo que pasa es que no pero aquí hay que leerlo y empezar a ver cuál es el que más se parece. Por ejemplo, no es con consumo al paso, no es un local de expendio solamente de alimentos. Yo pondría local de elaboración de alimentos, y ahí vemos cuál es el que nos sale, como para responder al tiro esa pregunta.
A ver, tipo de instalación, local de expendio de alimentos, y los fines me aparecían acá. Ah, le puse expendio, me equivoqué, perdón. Pero bueno, ahí es donde aparecen, ¿cómo se llama? Se está viendo, ¿cierto? Sí. Ah, Todo lo ya, que pensé que estaba haciendo. acababa de compartir. Ya, que me equivoqué. Era local de... no, no era expendio. ¿Dónde está? Se me perdió. Local de elaboración de alimentos. Acá. Vamos a ver. Y acá aparecen los fines y... No pondría ese, parece que no es. Sería local de elaboración de alimentos con consumo al paso, sería como el más parecido, digamos. ¿Ya? A ver qué nos aparece aquí en los fines. Ahí aparece emparedado, jugos, infusiones, platos preparados, etc. Este sería platos elaborar con consumo al paso, platos preparados que no requieren cocción o platos preparados que requieren cocción. Alguno de esos podría ser para el tema del catering. ¿Ya? Gracias, Carla. Josefina pregunta, ¿cuáles son los beneficios de constituirse como una MEF para sacar la resolución sanitaria? Vamos a ver, tengo que me he extendido mucho acá, pero lo vamos a ver, espera, vamos a salir de aquí. Pero hay beneficios de que el arancel es rebajado y hay un beneficio, básicamente es eso, en realidad arancel es rebajado y no, solo eso, arancel rebajado y lo vamos a ver en detalle, pero sí, lo vamos a ver, pero que según yo es solo el arancel rebajado. ¿Se está viendo la presentación ahora? Sí, ahora se está viendo, Carla. Y otra pregunta dice, quería consultar si somos una tienda y queremos vender comida al paso, hacer jugos y en este momento hacemos empanadas compradas para servir o llevar. ¿Cómo sería el proceso? Hacen jugo y también venden empanadas. Sí, Ya, entonces es lo mismo, pues tienen que sacar la resolución sanitaria, elaboración de alimentos, si es que es con consumo, y ahí le va a decir si son platos fríos preparados y si los preparan en el lugar o si los compran. Y todo eso aparece dentro de los fines, y es lo que tienen que sacar. Y luego, obvio, le va a aparecer la lista de requisitos que es lo que tienen que cumplir. Jimena pregunta entonces, ¿pueden ser 2 giros? Al parecer, más que giros son fines, pueden ser 2, pero básicamente no sería en la misma instalación. Eso lo va a determinar en la visita la Seremi, porque probablemente no permitan hacer 2 fines muy, muy diferentes en una misma instalación. No sé, porque esto ya es como más al detalle y esto ya va a requerir visita y va a requerir quizás cumplimiento de alguna cosa más en particular. Perfecto. Todo eso, Carolina pregunta, disculpa, Carla. Carolina pregunta, ¿se puede colocar aire acondicionado, en una sala de proceso? sí, se puede, pero hay que tener ciertas precauciones que aparecen en el reglamento, que dice que hay que cuidar el tema de, ¿cómo es que se llama? La condensación. No puede gotear nada sobre las zonas de preparación de alimentos y donde se guardan alimentos. Eso tiene que estar súper bien cuidado, ¿ya? Perfecto. Jimena pregunta, ¿existe una cláusula para la micropyme? Sí, la vamos a ver. No, micropyme no, esta microempresa familiar, que es diferente, ¿ya? Lo que pasa es que las microempresas familiares autorizan la elaboración de alimentos en casa, digamos, en una casa particular, no en un establecimiento, ¿ya? Entonces, ese sería como, entre comillas, el beneficio, pero igual hay que cumplir los mismos requisitos, la mayoría de los requisitos que pide el reglamento sanitario para las instalaciones de elaboración de alimentos, ¿ya? Por ejemplo, acá dijimos ya que había trámite inmediato, ¿se acuerdan que había trámite con visita y trámite
inmediato que era para actividades de bajo riesgo sanitario y ambiental, y básicamente estas son vendedores ambulantes, que serían de algodón de azúcar, o que venden las galletitas, bebidas envasadas, frutas frescas, a esto se refiere fruta completa, digamos, no picada, es porque el picar la fruta es una elaboración y hay que sacar resolución sanitaria para elaboración de alimentos, y frutos secos, el carro de mote con huesillos, las bodegas, distribuidoras o envasadoras de alimentos no perecibles, el trámite es más rápido. Alimentos con expendio de congelados, todo lo que aparece ahí, vender en puestos o carros, alimentos no perecibles, helado envasado, tampoco, el trámite también sería inmediato. Y el objetivo de esto es que todo sea más rápido y no se va, y lo que solo hay que hacer es que una declaración de que efectivamente se está cumpliendo con lo que te pide el reglamento, ¿ya? Acá está lo de la autorización para establecimientos de microempresas familiares. Se debe inscribir en el municipio, hay que tener una declaración jurada que diga que la actividad que se va a hacer no es contaminante ni molesta o peligrosa para tus vecinos, porque se supone que esto es en una casa, debe ser inofensiva, o sea, que no cause daño a la comunidad, personas o entorno, tiene que ser perteneciente a una o más personas naturales que residan en la casa, ¿ya? Entonces la actividad se debe ejercer en la casa para poder postular este beneficio. Y no pueden trabajar más de 5 trabajadores ajenos a la familia, ¿ya? Es una pequeña empresa, bien chiquitita. Y los activos no pueden exceder las 1000 UF sin considerar el valor de la casa no cuenta acá. Y hay que cumplir con el reglamento sanitario de los alimentos. Acá hay algunas consideraciones que hay que tener al respecto. Siempre cuando la gente me pregunta si es que ellos quieren hacer empanadas en su casa para vender y sacar resolución sanitaria, ¿puedo elaborar los alimentos en la misma cocina de mi casa? Y no, no se puede. En el mismo terreno de tu casa o en un sector separado dentro de tu casa tienes que tener un lugar físico destinado a la preparación de alimentos para la venta, ¿ya? Y eso tiene que cumplir todo el tema de la resolución sanitaria, todo lo que se pide en el reglamento sanitario, como mallas protectoras en la ventana, y tiene que estar físicamente separado del resto de la casa, ¿ya? Por ejemplo, en el patio, el carrito típico, o genero otra cocina aparte para hacer, hornear pasteles, etcétera, ¿ya? Y como les digo, ese lugar aparte tiene que cumplir con el reglamento, y que son superficies de trabajo, tienen que ser piso y paredes con materiales impermeables, que sean fácilmente lavables, que no absorban nada, como los linoleos, cerámica, baldosas, etc. Obvio, tiene que tener agua potable y sistema de evacuación de agua, pero si está en la casa, es fácil que tenga en una ciudad, digamos. Y esto es un beneficio, entre comillas, porque dijimos que tenía que tener baño para los trabajadores, una instalación normal. En este caso, el beneficio es que los trabajadores pueden utilizar el baño de la casa, ¿ya? Pero tiene que contar con todo lo que se pide, dotación de artefactos y condiciones estructurales adecuadas. Es decir, tiene que ser un baño limpio, no tiene que ser una fuente de contaminación, tiene que contar con toalla de secado de manos de papel, que es lo que pide el reglamento. Si es que van a usar basureros con tapa, y que no sea, básicamente que no sea una fuente de mayor contaminación. Y en el croquis uno hace un croquis de su propia casa, y en ese croquis uno tiene que identificar cuál es la parte que se va a destinar a la elaboración de alimentos. Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo donde esto está la casa y esta es la cocina de la casa, pero aquí como que hicieron una instalación más como una expansión de la casa, instalaron el lugar donde se va a hacer la elaboración de los alimentos. Entonces acá tienen una bodega de materias primas, piensen que esto tiene 10 metros, así que no es un el mesón, basurero, selladora, y acá se dejan los productos terminados. Acá marcaron en rojo, porque acá tienen el tema del horno y la campana, como lo dijimos, el lavado de manos, y acá están los dormitorios y el baño, y este es el baño que pueden utilizar las personas que trabajan acá, ¿ya? Carla, disculpa, tenemos una pregunta de Macarena, y no sé si después tú vas a tocar el tema, porque ella pregunta que si
en el sector rural, dice, ¿qué pasa cuando hay más de una actividad, por ejemplo, produciendo huevos, hortalizas y encurtidos? ¿Y cómo funciona el trámite en la zona rural? Ya que no contamos con alcantarillado ni agua potable. Y Es lo después que... Macarena, disculpa. Sí, dale, no Sí. sigue con la otra pregunta. Y sigue continúa su pregunta con, ¿solo en la ciudad pues, se puede usar el mismo baño de la casa? No, también se puede en zonas rurales, pero cumpliendo con todos los requisitos que les dije, que no podían ser más de 5 personas, la cantidad de plata que tiene que no puede superar una cantidad de plata, lo que les mostré aquí. ¿Ya? Y cumplir, obvio, con el reglamento sanitario. ¿Qué es lo que nos exige? Es que tenga agua potable, ¿ya? En los sectores rurales no hay un sistema de cañerías, digamos, como existe en la ciudad, pero sí hay agua, por ejemplo, la agua potable, ¿cómo es la que se llama? Siempre se me olvida el nombre, pero son servicios privados de agua que son potables, donde hay, en algunos casos son como comunidades que se juntan y hacen estos servicios de agua que se llaman APL o APR, no me acuerdo. Pero Responden en comité, APR. Pablo Ortega dice que se llaman APR. Siempre se me olvida el nombre. Y esos tienen que tener resolución sanitaria. Y esa resolución sanitaria es la que se presenta en este trámite para decir que yo tengo agua potable. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en el caso de alcantarillado, hay que sacar resolución sanitaria para tener una fosa séptica. Y esa fosa séptica y esa resolución o esa autorización es lo que se presenta acá, en la zona rural. Es lo que, esa resolución, digamos, sería como el comprobante para hacer todo el trámite para sacar una resolución sanitaria de establecimiento de alimentos, ¿ya? Son resoluciones sanitarias diferentes. No sé si se entendió. Cualquier cosa siguen comentándome. Gracias. Ya. Estoy como por terminar, yo creo, porque igual esto es cabezón, es largo y yo sé que tienen muchas preguntas y lamentablemente a veces no las puedo responder todas porque hay cosas muy particulares. Pero esto es clave. Ya tengo mi resolución sanitaria, ya me autorizaron, ya pasó la Seremi, me fue a visitar o me hizo un trámite rápido. Entonces quiere decir que ya todo lo que yo produzco es inocuo, que no va a causar daño a las personas. Entonces, ¿qué creen? ¿Sí o no? Se supone que cumplimos una serie de requisitos sanitarios que nos están pidiendo para cumplir la inocuidad, y la respuesta es no, porque la inocuidad de los alimentos se tiene que gestionar siempre. Si bien hicimos todo este proceso para sacar la resolución y la autorización de funcionamiento sanitaria, hay cosas que hay que hacer siempre, que hay que cumplir y que no están y no te lo solicitan directamente acá, ¿ya? Por ejemplo, el RCA establece condiciones básicas de infraestructura. En la mayoría de los casos lo que nos están pidiendo acá es infraestructura y proceso, pero hay muchas cosas que hay que cumplir, como higiene de los manipuladores, que también hay requisitos en el reglamento, calidad, etiquetado, etc. Ahora, lo mínimo que nos pide el reglamento sanitario son las buenas prácticas de fabricación, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, y las excepciones son más pocas, se tiene que cumplir con el sistema HACCP, ¿ya? Como les digo, cuando uno mete los datos de cuál es el fin, y en la Seremi que corresponda cuál es el fin y la actividad que vamos a desarrollar, te van a salir esa serie de requisitos que hay que cumplir, y si tu establecimiento necesita HACCP, te lo van a decir, ¿ya? Y el HACCP no es necesario que sea hecho por una certificadora privada, lo puedes hacer tú si es que sabes hacerlo, pero la Seremi lo va a auditar y va a mirar si es que está bien implementado, ¿ya? A lo que me refiero, que no es necesario tener una certificación de una empresa que diga, este HACCP, nosotros hicimos HACCP, ¿ya? Y las certificaciones privadas como las típicas Global Gap, la ISO 22000, etcétera, no son obligatorias para la Seremi de Salud, no se necesitan, así que no es necesario hacerla. Ahora, son recomendadas porque abren muchos mercados si es que quisieran exportar, pero para Chile no es necesario, ¿ya? Las buenas prácticas, como le dije, están en el RCA, y dice que son procedimientos escritos, claros, sencillos, verificables y auditables. Eso es súper importante, ¿ya?
que está relacionado con los alimentos y se tiene que adaptar a la realidad. Y todo cumplir con las buenas prácticas contribuye a que los alimentos que se produzcan sean inocuos, saludables, seguros para el consumo humano. ¿Qué significa que sean auditables? Es que hay que tener registros ya de lo que uno hace y hay que tener, y los procedimientos tienen que estar por escrito. No todo es obligatorio y hay algunos que son obligatorios y por ejemplo aquí acá está el reglamento. Y acá vamos a ver las buenas, o sea, no las vamos a ver todas porque es gigante, pero las buenas prácticas de fabricación o manufactura que hay que cumplir, y en general se ordenan, el reglamento es bien desordenado, pero en general se ordenan al principio y se pueden como categorizar en algunas que serían como prácticas de higiene, que podrían ser higiene de la limpieza, desinfección e higiene de los trabajadores, ¿ya? Higiene es la preparación de los alimentos, infraestructura e instalaciones, que ya es lo que hemos visto, que es general que estén lejos de zonas sucias, que sea lavable, impermeable, y eso todo está escrito de todos los requisitos en el reglamento. La salud del personal, capacitación, que también hay una obligatoriedad de capacitación, el control de las materias primas, envase, control del proceso, etcétera, y todo eso aparece en el reglamento. Ustedes, perdón, como me dijeron que les costaba encontrar dónde estaba la última versión del reglamento sanitario, yo les recomiendo que la busquen en la página del MinSal, ¿ya? www.minsal.cl. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la página de internet, porque nadie sabe dónde está, todo el mundo se extraña de dónde está el reglamento y que es como súper difícil de encontrar. Y todo. Ya, esta es la página del MinSal y como ven todo es COVID, pero aquí arriba, si siguen la flechita, aparece una pestaña que se llama Informamos. No sé por qué está ahí, pero ahí está. Y uno baja acá y dice Reglamento Sanitario de los Alimentos. Uno ingresa ahí y te va a llevar al reglamento y a otras normativas, porque no todo está en el reglamento, la mayoría sí, pero no todo. El Álvaro Flores que aparece. Ya, y acá está el reglamento sanitario. Ay, que me aparezco yo acá. ¿Ya? Y esta es la última versión que está actualizada en febrero del 2021. Yo recomiendo que siempre lo busquen acá porque la que aparece en la biblioteca del Congreso está mala. Yo he tratado de comunicarme con ellos para que la arreglen, pero no se podía. Entonces uno aprieta acá y te abre el documento del reglamento sanitario de los alimentos, que es este. ¿Ya? Y ahí dice que está actualizado a febrero del 2021. ¿Ya? Y acá aparecen todas las modificaciones que se le han hecho, así que el reglamento sanitario siempre está en modificación, está en constante modificación, ¿ya? Y se divide el índice no por página, sino por el número de artículos, ¿ya? Y acá está el título 1, que es el principios generales de higiene, y ahí está de los establecimientos, de las zonas de producción y recolección, del proyecto de construcción, y ahí vienen mucho, higiene en el expendio, inspección de animales en carne, muchas cosas. Todo esto serían como las buenas prácticas, sería el título 1, digamos, que es lo que hay que cumplir, que habla de los requisitos de higiene de transporte, de los requisitos de higiene ¿dónde está lo de los trabajadores? Requisitos de higiene del personal y todo eso está acá, ¿ya? Y luego, obvio, hay 20.000 títulos más abajo que son otros requisitos que hay que cumplir, ¿ya? Pero eso ya es tema de más adelante. Irradiación, criterios meteorológicos, todo está acá, ¿ya? Para que sepan dónde encontrar el reglamento. Esta parte, ¿dónde está la cosa para volver a compartir? Acá. No sé cuánto tiempo me queda, pero creo que me he alargado demasiado. No sé si llego hasta acá o quieren ver algo más de algunos requisitos del reglamento. Carla, como es un taller, digamos, liderado, si tú puedes seguir y terminar la idea, porque todavía nos acompañan 44 emprendedores, así que... Yo no quiero molestar a la gente, interrumpirla en su tiempo, pero básicamente son cosas generales de los que nos pide la primera parte del reglamento, que es el título 1, que son, por ejemplo, construcción y establecimiento, y yo acá seleccioné algunos artículos, pero tienen mucho más, ya los que yo consideré que eran como los más importantes. Y uno de esos es que las empresas o el establecimiento tiene que estar lejos de focos de insalubridad,
o sea, lejos de un basural, etcétera, o de olores objetables, humo, polvo o contaminantes o expuesto a inundaciones. Eso es súper importante. Si hay un lugar, una zona que se conoce que se va a inundar, no te lo van a aceptar ahí. Y también habla sobre los pisos, que hay que controlar el tema del polvo. En general en ciudades es más fácil porque está todo pavimentado, pero en temas de lugares donde es más rural, hay que tener alguna forma de controlar ese polvo. Por ejemplo, poner esas típicas alfombras, ponerlo encima y tratar de mantener el piso duro, como mojándolo seguido para que no se levante polvo. Eso sería una forma. Acá también se habla de cómo tienen que ser las salas de elaboraciones de alimentos, y por ejemplo, no es necesario que sea tan terrible, pero por ejemplo acá en esta foto se ve que tienen un área limpia y un área sucia, y si bien no hay una separación así como con una muralla, sí hay una separación virtual del lugar y está bien identificado, y eso está súper bien, porque el reglamento dice que en los artículos que tiene que haber un área de recepción, selección, limpieza y preparación de las materias primas, y un área de elaboración aparte, y un área de almacenamiento de los productos, ¿ya? Terminado, y las materias primas. Ahora, esto también es importante. Alguien preguntó por el tema del aire acondicionado, esto está en estos artículos, ¿ya? Habla de los pisos, de las paredes, que todo esto tiene que ser lavable, detalla algunos detalles súper específicos, por ejemplo, que la altura mínima es de 1,80 m, y hay otros detalles que son otros requisitos que son muy generales, ¿ya? Habla de que la estructura o sea, que las ventanas tienen que tener protecciones, pero tienen que ser removibles, tienen que haber alféizares de las ventanas, estas protecciones con pendientes, las puertas lisas, lavables, y evitar contaminación por vapor o goteo. Ese es el tema del aire acondicionado que nos preguntaron recién. ¿Puede haber aire acondicionado dentro? Sí, pero no puede gotear o tener condensación sobre las partes donde se va a elaborar el alimento, ¿ya? Y donde se guardan los alimentos, las materias primas y el producto terminado. Y también tiene que tener una iluminación adecuada. Incluso el reglamento te pone cuáles son los grados lux que hay que cumplir. Y una de las cosas importantes que dice, y es súper importante porque también es un punto, que las luces tienen que estar protegidas, como se ve en esta foto, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos focos se pueden romper y pueden contaminar alimentos con vidrio, y ahí estamos mal. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se ve una zona de elaboración de alimentos que no es una cosa grande, y se ve que las paredes son lavables porque son de cerámica, el piso igual. Esta parte, si bien no es de cerámica, se nota que es lavable porque es como de un tipo de pintura que se puede lavar fácilmente, para que vean cómo es que son ese tipo de superficie. También hay requisitos para los equipos, que también tienen que ser lavables, se tienen que mantener en forma constante, guardar la garantía, etc. Y uno de los requisitos que también es importante es que si vas a tener alimentos que necesiten frío, estos equipos tienen que tener termómetros para el control y registro de la temperatura, ¿ya? Después viene la higiene de los establecimientos. Todo eso era como más infraestructura, pero también se habla de higiene, y ahí están todos los artículos más o menos que tocan el tema. No los puse en detalle porque son muchos. Por ejemplo, se prohíbe la entrada de animales, hay que tener una zona de desechos retirados, perdón, los desechos tienen que ser retirados las veces que sea necesario y por lo menos una vez al día, ¿ya? Y estos desechos tienen que estar en un lugar destinado particular para tener la basura, ¿ya? Se debe impedir el acceso a plagas, mantener el lugar limpio, calendario de limpieza y desinfección permanente, y el personal capacitado. Esto es obligatorio. Tienen que tener un calendario de limpieza con registro, es decir, cuándo limpié, cuándo no limpié, y no es tan difícil llevarlo en una planilla. Y el personal tiene que estar capacitado para saber cómo limpiar, ¿ya? Uno dice que, pero no, tienen que tenerlo. Al menos se debe limpiar la zona de manipulación de alimentos una vez que se inicia la jornada y una vez que se termina, ¿ya? Está prohibido el ingreso de cualquier especie animal, y esto es súper importante, porque si bien el reglamento nunca pide cosas que la hagan particulares o empresas externas, excepto para el programa de plagas.
Ahí sí tiene que ser una empresa autorizada, la que tienen que usar para el control de plagas, ¿ya? Uno no puede ir a comprar yo por mi cuenta la cosa de los ratones, para matar ratones, etcétera. No, tiene que ser una empresa, ¿ya? Acá hay un control de una forma de llevar se me fue, de llevar un programa de limpieza y sanitización. Por ejemplo, que no puedo mover esto de acá, me molesta. Ahí sí. Ya, por ejemplo, este programa nos dice qué es lo que hay que hacer, cómo se hace y con qué se hace las dosis y quién es el responsable. Por ejemplo, sala 1, que podría ser la sala de proceso o la sala donde se elaboran los alimentos, acá se dice qué superficie, cuál equipo o qué utensilio hay que limpiar y desinfectar. Entonces uno pone el mesón. ¿Cuál es el procedimiento? Uno escribe ahí, se limpia con agua y con jabón y se saca toda la materia orgánica y luego se aplica una solución de cloro al tanto por ciento y se deja secar. ¿Cuáles son los productos químicos? Cloro al tanto por ciento. La dosis, acá uno pone el porcentaje. Observación, a lo mejor no hay ninguna. ¿Y quién es el responsable? La persona encargada de la limpieza. No sé, algo así, para que vean que no es tan complejo. Luego, ahora eso hay que monitorearlo, porque eso es cómo se hace, pero uno tiene que saber que efectivamente se está haciendo. Entonces, en el día 1, el equipo 1, 2 o 3, ahí marcan cuál es el equipo con una cruz, limpié o saqué la basura, ya, lo marca. Firma ahí el monitor y después se verifica, etcétera. Ahí se pone la fecha, cuál es la planta de proceso, etcétera. Estos son solo ejemplos, ustedes los pueden hacer como quieran, pero la idea es que estén, ¿ya? Higiene del personal es muy básico, pero sí hay que cumplirlo. Y acá está una cosa importante, que la dirección del establecimiento tiene que ser responsable de que las personas que manipulan alimentos reciban una instrucción adecuada y continua en términos de higiene de alimentos, ¿ya? Eso es importante porque esta es una modificación de hace poco tiempo, que ahora se exige el tema de la capacitación. No pueden estar con heridas trabajando, se tienen que lavar las manos de forma recurrente, tienen que tener, la higiene tiene que ser del personal, de las personas buenas y ropa protectora. Es obligatorio usar cofia o gorro que tape el cabello y el delantal. Lo que no es obligatorio hasta ahora era el uso de mascarilla, pero ahora con el tema COVID esto es obligatorio usar la mascarilla. No se puede hacer actividades que puedan contaminar el alimento dentro de esta zona de producción, como comer, fumar, masticar chicle u otras prácticas antihigiénicas como escupir, ¿ya? Y no debieran haber personas extrañas en ese lugar. Otra cosa que siempre preguntan es el tema de los guantes, si es obligatorio o no usar guantes. No es obligatorio usar guantes. Ustedes los pueden usar si quieren o no. Lo que es obligatorio es lavarse las manos muy seguido. Y si van a usar guantes, los guantes tienen que estar en condiciones adecuadas, y eso sí sale en el reglamento, tienen que estar limpios. A mí me ha tocado ver cuando voy a los supermercados que cortan la cecina y el guante quizás lo tienen todo el día puesto, no se lo han cambiado. Yo prefiero que se lave las manos más seguido y me atienda con las manos directo que con ese guante, pero bueno. Ahí, ¿sí? Disculpa, mira, hay una pregunta respecto al tema. Dice, ¿el programa de limpieza o el BPM lo debo tener para sacar la resolución sanitaria y sobre todo si quiero hacer el trámite rápido? ¿Es obligatorio? Lo que te piden es, no sale como antecedente, pero sí te piden cómo vas, no sé si se recuerdan que les dije cómo van a controlar los sistemas de calidad para controlar. Entonces tú tienes que poner ahí, no tal cual, pero sí tienes que poner, se va a limpiar la zona 3 veces al día con tal producto y esto van a ser los responsables, ¿ya? Eso es el programa, digamos, de limpieza y desinfección. Esas son las cosas que te van a pedir para cumplir, ¿ya? Y tiene que ser nada muy elaborado, así como tenemos un programa de limpieza y desinfección que para la zona de elaboración de alimentos se va a limpiar cada vez que se entra una jornada o en los cambios de turno con lavado con agua y detergente y luego con un desinfectante apropiado. Eso, ¿ya? Y eso sí hay que tenerlo.
Y en el caso de la de plagas también, tienen que poner que van a tener un programa de control de plagas cada cuánto tiempo con una empresa autorizada. ¿Se entendió? Bueno, habla de materias primas que estén en buen estado, que no haya microorganismos, que sean exentos de tóxicos, y acá el artículo 66 es uno de los importantes a mi parecer, porque siempre, esto es lo que adolece la mayoría de las micro y pequeñas empresas, que es el tema de registros, no registran nada, y hay que guardar los registros, y estos se tienen que conservar 90 días posterior a la fecha de vencimiento o plazo de duración del producto, ¿ya? Eso es lo mínimo. En las certificaciones internacionales piden como 3 años, ¿ya? Bueno, ahí dice alimentos de duración indefinida, el mantener los registros mínimos 3 años. Hay que tener trazabilidad, identificar de dónde viene el alimento, cuál es la etapa anterior y cuál es el destino del producto o la etapa posterior. Todas estas cosas salen en el reglamento con mucho más detalle, lo que pasa es que no puedo extenderme demasiado. Y todo lo que vimos en este caso tiene que ver con todo lo que era el título 1, lo que es buenas prácticas, establecimiento, higiene de los trabajadores, pero no nos hemos metido en el alimento propiamente tal. Pero eso son, que hay que recordar, por ejemplo, que este reglamento, como ya les mostré toda la cantidad de títulos, tiene muchos otros requisitos, como son los requisitos de etiquetado, que incluyen la fecha de vencimiento, contenido neto, el nombre del producto, que tiene que ser verdadero, los sellos en negro, si es que están produciendo alimentos que tienen que llevarlo, si es que quieren declarar nutrientes porque su producto es alto en calcio, digamos, o rico en calcio, o la declaración de propiedades saludables, como que también son súper exigentes y restrictivas, no es llegar y decir algo, ¿ya? Está en Chile prohibido decir que un alimento es saludable, digamos, está prohibido decir que mi alimento te va a mejorar de cierta enfermedad, eso no se puede decir en Chile, ¿ya? Lo que les decía, hay aspectos que son prohibidos, que no hay que hacer declaraciones falsas, no hay que darle propiedades a algún alimento que no son reales o que no exista prueba científica. Tampoco se pueden usar ingredientes que tengan principios activos, que sean como, digamos, principios activos serían como medicamentos, pasaría a ser inmediatamente un medicamento, y no se pueden usar aditivos que no aparezcan en el listado que está en el RCA. Eso es súper importante, que siempre me preguntan, ay, pero mi aditivo es de zanahoria, es súper natural, pero no aparece en el reglamento, así que no lo puedes usar, ¿ya? Eso es... Y por lo tanto, todo eso requiere más detalle, que no los vamos a poder ver ahora, y será tema de un curso posterior, que yo creo que es súper importante que vean todos estos aspectos de etiquetado y cuáles son las cosas que se pueden producir como alimento y qué no se puede producir como alimento, que también es otro tema. Y eso sería, gracias, cualquier consulta pueden hacerla ahora.